Vale, sí, yo lo que voy a interpretar por encima, leer un poco por encima, son es el documento que es un poco la base de nuestras posturas en defender Andalucía respecto al feminismo. Lo hemos dividido para que sea igual un poco más didáctico, un poco más pedagógico, en 10 puntos. Son 10 palabras clave, 10 conceptos clave que son los que vemos fundamentales para tratar el feminismo en Andalucía. En primer lugar, hablamos de la clase, porque nuestro feminismo tiene que partir de una perspectiva de clase. Es un proyecto de mujeres trabajadoras que luchamos por todas las mujeres trabajadoras y nos tenemos que posicionar de forma natural contra el feminismo liberal que protege los privilegios de las mujeres, de la mujer blanca europea. Y en primer lugar, porque nosotras no queremos encajar en ese mundo heteropatriarcal y capitalista, sino que aspiramos a destruirlo o a subvertirlo. Y en segundo lugar, porque como andaluzas que somos en la periferia, tampoco pertenecemos a ese mundo. Y entonces tenemos que ser, pues como se suele decir, ¿no? 3 veces rebeldes. Seremos por mujeres, por obreras y por andaluzas. El segundo concepto es la memoria. Es verdad que las nuevas tendencias de feminismo andaluz están transitando ahora mismo los caminos del pasado de Andalucía para recuperar la memoria de nuestras antecesoras, para recordar, para difundir las luchas de multitud de mujeres transgresoras que han sido conocidas y también son desconocidas. Y por otro lado vamos a recuperar la dignidad de aquellas mujeres, de aquellas madres, de las trabajadoras, de las jornaleras, de las vecinas, de las guerrilleras, que, en fin, que de todo hubo, ¿verdad? Hay una canción que dice que nadie me pise la historia que nunca he escrito. Entonces, por tanto, nosotras debemos sobreescribir la historia de las mujeres andaluzas para escribir una nueva historia, una historia propia desde nuestra perspectiva. ¿Nuestra perspectiva cuál es? Pues aquí vendría el tercer término, que es la identidad. En Defender Andalucía vamos a reflexionar sobre las necesidades de la mujer en Andalucía. Es decir, vamos a construir un discurso propio, porque tenemos que descolonizar muchas de las ideas que nos vienen de fuera, las propuestas feministas que vienen del feminismo de fuera, el feminismo europeo. Hay muchos discursos que no van a encajar en Andalucía. Y además hay otros muchos discursos que se basan en, y esto ya lo dijeron en los años 70, en añadir mujeres y remover, como si todos los discursos masculinos del sistema, añadiendo mujeres, ya se solucionaran. Entonces nosotras, desde luego, lo que queremos es sobreescribir esta historia, como decíamos, y no creer, además, que las políticas de los últimos 40 años que se han llevado aquí en Andalucía nos dejan ahora mismo una Andalucía mejor, porque lo que tenemos ahora mismo es una Andalucía pobre, periférica, alienada, cultural y políticamente, y tenemos que ser conscientes de que este es nuestro contexto y este debe ser nuestro punto de partida. En cuarto lugar, pues el patriarcado. Evidentemente es la base de las más graves desigualdades actuales. En Andalucía pues cobra muchas formas, pero podemos subrayar una de ellas, que es la de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Esta violencia, como sabemos, es el factor corrector que impone el patriarcado a las mujeres. En 2020, son las cifras que tenemos, en 2020 9 mujeres fueron asesinadas en Andalucía por sus parejas, claro. Ha habido otros muchos asesinatos que no entran dentro de la legislación de género porque no han sido cometidos por sus parejas establecidas, ¿no? Ha habido años mucho peores anteriormente, tengo aquí datos del año 2010 o 2011 en los que hubo 17 víctimas, pero en niveles generales, desde 2003, las cifras no han mejorado. Entonces, estamos seguras de que un proyecto político fuerte y con propuestas tiene que aportar soluciones al sometimiento de las mujeres en el mundo patriarcal. Llegamos a la palabra anticapitalismo. Las mujeres en el sistema capitalista sufrimos desigualdades, pero no solo porque el trabajo de reproducción y de cuidados no obtenga suficiente reconocimiento, que no lo obtiene y lo sabemos, sino porque también dentro del ámbito de la de la producción, nos tocan los peores trabajos y los peores salarios. A esto es lo que se le llama la feminización de la pobreza. Y si lo estamos aplicando a Andalucía, tendremos que hablar de trabajos precarios y temporales, como el de los frutos rojos de Huelva, por ejemplo, la aceituna en Jaén, los invernaderos de Almería, como decía antes también la compañera Laura, el trabajo no remunerado de cuidados y no reconocido, y en este sentido es imprescindible también y es justo integrar a las trabajadoras migrantes en nuestras luchas. Asimismo, necesitamos construir una economía alternativa
una economía diferente en la que las mujeres de Andalucía, las que viven en las ciudades, las que viven en el ámbito rural, puedan aliviarse, puedan salir de este extremo de pobreza. En sexto lugar, y ya va quedando menos, en sexto lugar, pues la palabra estrategia. Porque creemos que para cambiar este sistema es imprescindible crear una herramienta política, construir un proyecto político feminista para intervenir en nuestro país. No podemos dejarnos llevar por la idea de que Andalucía tiene unas instituciones muy progresistas y que han sido pioneras aparentemente en la lucha por los derechos de las mujeres. A esto va unido el concepto de politización, porque aún hay mucho por explicar, hay mucho por cuestionar, por destruir, por construir y por deconstruir. Y entonces hay que crear una conciencia de clase feminista y obrera y de clase a través de la lucha sin cuartel. ¿Por qué tenemos que luchar en Andalucía, más especialmente que en otros lugares? Pues por el fascismo. El séptimo concepto en el que trabajamos nosotras es el antifascismo. Porque como feministas en Andalucía no podemos olvidar que nos están gobernando la derecha y la extrema derecha, que nos gobiernan el neoliberalismo, el racismo, la xenofobia, el nacionalismo español. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, hacen el cambio de terminología y hablan de violencia doméstica o intrafamiliar, eso no es gratuito. Habría que hablar de violencia machista. Esto es un pequeño ejemplo, pero hay otros muchos datos. Como supimos hace un año, en enero de 2020, supimos que al llegar a la Junta el acuerdo con ultraderecha se dejaban fuera de proyectos de financiación 241 proyectos feministas. Un cambio de las subvenciones anuló todos los proyectos de igualdad en Córdoba y en la provincia de Huelva y Almería. Hace tan solo unas semanas también se aprobó el veto parental, la censura parental, y todos sabemos que lo que quiere decir Vox con a la ultraderecha con este acuerdo es luchar precisamente contra la formación, entre otras cosas, pues de la memoria histórica, del ecologismo o de la violencia de género precisamente y el feminismo. Se quiere evitar precisamente esta formación en los centros escolares de Andalucía. Total, en conjunto son unos ataques muy violentos que necesitan una respuesta fuerte. En octavo lugar, pues tenemos que tener un feminismo integrador. Esta es la octava palabra, integración. Nuestro feminismo defiende los derechos de todos los colectivos, inmigrantes, mujeres migradas, personas de sexualidades no normativas, lesbianismo, binarismo, trans. En noveno lugar, importante, propuestas. Ante la carencia de propuestas contundentes de la supuesta izquierda en nuestro país, aquí en Andalucía, nuestro colectivo debe proponer alternativas para Andalucía. Solo así vamos a poder frenar el avance de la derecha, ocupando esos espacios nosotras antes que ellos, llegando con nuestros discursos y con nuestras propuestas antes que ellos. Y por último, la palabra vida. La palabra vida porque hay que poner la vida y los cuidados para sostenerla en el centro de nuestras propuestas. Tiene que ser el eje de nuestras preocupaciones. Se dice fácil, pero es una propuesta, es una idea muy complicada porque esto supone desmontar los privilegios de muchos y de muchas de nosotras. Hay que poner la vida en el centro, así como los cuidados para reproducirla dignamente. Y esto es especialmente importante en Andalucía, donde las mujeres sufren una pobreza extrema y la autoexplotación en el cuidado de la infancia y de los mayores, que requieren tanto tiempo y que requieren tanta dedicación. Por ejemplo, la crisis del COVID, esto lo ha puesto de manifiesto otra vez, ya sea con el teletrabajo, ya sea con el del desempleo, que ha sido mucho más alto en el caso de las mujeres que en el de los hombres, y la carga doméstica que se ha añadido. Entonces, bueno, para subvertir este sistema que va contra la vida, porque el capitalismo es un sistema que destruye la vida, aquí lo que hace falta es mucho feminismo y mucha vida.